Bueno, qué bendición poder esta mañana pues compartir la palabra con ustedes y espero que estén muy atentos y de que el Señor ministre su vida como pues me la ha ministrado a mí, ¿ok? Y en esta mañana le hemos puesto como título un legado que nos lleva a caminar en su poder. ¿Podemos repetirlo todos juntos? Un legado que nos permite. Amén. Hace unas semanas atrás me encontré con una noticia no espiritual, nada espiritual, bastante trivial y mundana, pero me llamó la atención porque más adelante quiero compartirles algo que a mí me recordó. Esta noticia que vi estaba registrando las herencias, los legados que dejan estos grandes multimillonarios. Y bueno, cuando se leyeron sus testamentos, la verdad que la gente que escuchó esto, pues quedó un poco asombrada, ¿no? Porque a quienes dejaron sus millones de dólares. Entonces, de este top, solamente elegí tres que quiero compartirlos esta mañana con ustedes. El primero fue de un caso de una mujer norteamericana. Esta mujer era presidenta y dueña de una gran cadena hotelera. Y cuando se leyó su testamento, resulta que sus millones de dólares los había dejado a su mascota. Esa mascota fue la que heredó todo esto. Nadie más heredó en su familia, nadie más, solamente su mascota. Este perro fue trasladado a uno de sus mejores hoteles y pues la manutención de ese perro era de más de $100,000. Tremendo, ¿no? El perro murió como a los 2 años y bueno, pues esa plática, la verdad, no sabemos qué pasó, si se perdió. La pregunta sería, ¿qué hubiera hecho usted con $12 millones? Póngame a volar su imaginación. Yo creo que muchísimo, ¿cierto? Hacemos muchísimas cosas. El segundo caso fue de un famoso también americano. Él murió en 1930 y este señor era conocido porque era misógino. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Es un hombre que tiene aversión hacia las mujeres. Este señor tenía trastornos psiquiátricos y realmente tenía esa aversión hacia las mujeres, les daba fastidio, pero al fin y al cabo este hombre se casó, tuvo su esposa y tuvo una niña. A su esposa le dejó menos de $1 en su herencia y a su niña le dejó $5. El resto de la fortuna la donó, gracias mi amor, la donó a la sociedad de la alcaldía y la donó porque él quería construir una biblioteca, pero dejó 3 instrucciones. Y la primera instrucción que él dejó fue que todos los libros que debían de estar en esa biblioteca tenían que ser de autores hombres. La segunda instrucción que dejó fue que los empleados, las personas que trabajaran allí en esa biblioteca, también tenían que ser hombres. Y obviamente la tercera instrucción fue que los que podían ir a esa biblioteca solamente eran hombres. Y esa fue su herencia. El tercer caso fue de una abogada canadiense, de un abogado canadiense que murió en 1928. Él nunca se casó. Pero cuando él murió y se leyó su testamento, él dijo que la mujer que fuera a heredar su fortuna fuera la mujer que en los últimos 10 años tuviera más hijos. Pues en ese momento, imagínense, todas las mujeres canadienses empezaron pues a buscar y a quedar embarazadas. Esto se conoció como la carrera de la cigüeña. Y finalmente, después de 10 años, 4 mujeres recibieron la herencia y tuvieron 9 hijos, que fueron los afortunados. Ni idea cuánto haya costado la manutención de 9 hijos.
Pero cuando uno ve estas cosas en las noticias y cuando nosotros vemos en la farándula estos grandes millonarios y vemos y vemos a los hijos y sabemos que este es el hijo de tal y el papá y la mamá de tal, decimos, ¿y estos son los que van a heredar esa platica? Por más que nosotros seamos espirituales, uno por allá en el fondo como que dice, ay, qué rico poder heredar una herencia, ¿cierto? Por allá, por más que nosotros seamos espirituales, por más que nosotros digamos, Dios suple nuestras necesidades, en el fondo de nuestro corazón nosotros tenemos como ese pensamiento, si yo tuviera un tío rico, si yo tuviera ese abuelo millonario. Y puede ser que seamos los más espirituales nosotros, pero esos pensamientos vienen porque decimos, qué rico, qué delicia poder nosotros tener una herencia de eso. ¿Por qué? Porque es que una herencia es como un seguro de vida para nosotros. Nos evita a nosotros pensar en el futuro, nos da cierta estabilidad, nos trae seguridad. Y lo que sí es cierto es que también nos da cierta protección. Pero finalmente usted y yo no vamos a recibir ese tipo de herencia. Ahora, si usted tiene un tío millonario, pues lo felicito y voy a orar por usted. Pero ninguno de nosotros vamos a recibir esta herencia. Pero tranquilos, no se me opaquen. Nosotros tenemos una herencia mejor. La Biblia dice que todo esto va a pasar. Todo va a pasar. Y nuestra herencia es mayor. Nuestra herencia es poderosa en el Señor. La Biblia nos dice que cuando usted y yo entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados y al resucitar, esto nos hace a ti y me hace a mí herederos. ¿No le parece maravilloso? Y nos convierte no solamente herederos, nos convierte en hijos de Dios. Vamos a la Biblia y vamos a mirar Juan 1:12, por favor. Sí. Cuando lo tengan me dicen amén. Listo, en la pantalla está. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio, vamos a tener ¿qué? Una herencia, vamos a tener un legado en el Señor. Efesios 1, por favor, 1:11. Ok, leamos juntos, 1, 2 y 3. Y en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. A veces no es suficiente que nosotros solamente nos levantemos de una prueba, porque la pelea no termina allí. Nosotros necesitamos darle como ese knockout, esa última batalla a Satanás, a nuestro enemigo. Y ese combate nosotros solo lo vamos a ganar cuando nosotros entendemos esa herencia victoriosa que el Señor nos ha dejado. Tenemos el derecho como hijos de Dios, tenemos ese derecho de pelear nuestra herencia. En esta mañana yo quiero hablarles de dos cosas que nosotros heredamos. La Biblia nos habla de que nosotros heredamos muchas cosas, pero solamente quiero enfocarme en dos cosas que usted conoce. Yo no los voy a descrestar esta mañana. Dos cosas que usted usualmente las usa a diario porque es parte de su vida espiritual. Usted ora y nombra estas dos cosas,
Pero lo que yo hoy quiero hacer es que dimensionemos esa herencia, ese legado que el Señor nos ha dejado. Porque tal vez a nosotros se nos ha vuelto algo muy común. O lo hemos vuelto como una jerga religiosa. Se nos volvió algo que solamente hablamos o decimos y no entendemos la profundidad de este legado, de esta herencia maravillosa como hijos de Dios. Y lo primero que quiero compartir en esta mañana, y ese sería nuestro primer punto, es su nombre, el nombre de Jesús. Y vamos a ir a Filipenses 2, del 9 al 11, por favor. Filipenses 2. Del 9 al 11. ¿Podemos leer? 1, 2 y 3. Por lo cual y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Marcos 16, por favor. 17 y 18 nos dice, vamos a leerlo a la voz de 3. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán. 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algo que nosotros tenemos en nuestros países, y no solamente en nuestros países, sino en todos los sistemas legales del mundo, es la posibilidad que nosotros tenemos de hacer poderes legales, hacer una escritura pública en la que si yo no puedo estar en ese momento en determinado lugar, pues esa persona que yo he enviado, que puede hacer una transacción bancaria y puede hacer una negociación, y entonces lo que yo estoy haciendo ante un notario es que yo estoy certificando que esa persona puede ir ante cualquier gobierno para que esa persona en mi nombre pueda hacer cualquier diligencia, ya sea para comprar, ya sea para vender, cualquier situación que haya, ¿ok? Que nosotros tengamos. Y eso mismo es lo que nos está diciendo aquí, lo que nosotros heredamos en la cruz. Al ser hijos de Dios, el Señor te empoderó a ti y te empoderó y me empoderó a mí, para que nosotros pudiéramos ir delante del Padre. Y ya nosotros no íbamos a orar en nuestra fuerza, ya usted no iba a orar en su sabiduría, ya usted no iba a orar en su capacidad, sino que nosotros cuando estamos orando, estamos presentando en nuestra oración, es en el nombre de Jesús. Pero ¿saben algo? Esto se ha vuelto algo muy normal entre nosotros. Decir el nombre de Jesús, siempre decimos en el nombre de Jesús, amén. Ay, Señor, bendice esta hamburguesa en el nombre de Jesús, amén. Ay, Jesucito de mi alma, por favor, ayúdame, sálvame en el nombre de Jesús, amén. ¿Cierto que sí? Se ha vuelto como algo, como una rutina en nuestra boca. Y nosotros pensamos y la usamos pensando que es un hada cadabra, y no es así. Usted tiene que entender el contexto detrás de que tenemos el privilegio de orar en el nombre de Jesús. El nombre de una persona, familia, déjeme decirle que es muy importante. Cuando alguien nombra a una persona, usted solamente no recibe la imagen de esa persona, sino que usted está recibiendo el carácter de esa persona, los defectos de esa persona, las cualidades de esa persona. Entonces, cuando nosotros oramos al Padre y diciendo que estamos orando en el nombre de Jesús, estamos presentándole
al Padre que Jesús es quién es Jesús y qué es capaz de hacer Jesús. Amén. Y yo quiero que en esta mañana hagamos un ejercicio, ¿ok? Yo quiero que usted esta mañana cierre sus ojos y yo voy a nombrar varias personas y ustedes ahí mismo se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Van ahí mismo, cuando yo le nombre a las personas, usted se va a dar cuenta que ahí mismo no va a venir la imagen de esa persona, sino que va a venir sus cualidades, va a venir sus defectos y bueno, y va a venir su carácter, ¿ok? Cierren sus ojos, por favor. Y arranco. Falcao, Michael Jackson, Trump, Chávez, Jesús. Abran sus ojos. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? ¿Entendieron? Amén. ¿Están aquí o no? Me asustan, ¿ok? Viene de inmediatamente como un contenido que nos revela el carácter de esa persona cuando nosotros abrimos nuestros ojos y vemos, o nos hablan de cierta persona, entonces entendemos eso, ¿no? Que vemos el carácter de esa persona. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros oramos. Y saben, David tenía muy claro lo que significaba en el nombre de Jesús. En Primera de Samuel, nosotros encontramos que David está enfrentando al filisteo Goliat. Y cuando se da el momento de la batalla, yo quiero que vayamos y miremos cuál es la declaración que David hace. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel 17, versos 45 y 46, por favor. Primera de Samuel 17. Listo, arrancamos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿En qué? Otra vez, vuélvalo a repetir. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Ustedes deberían subrayar eso, para que nunca se les olvide en quién usted ha confiado. David dice: yo no vengo en mi nombre, yo soy un pastor. Y ustedes saben que David mataba osos y mataba leones y todo eso. Pero él dice: yo no vengo en mi nombre. Ni siquiera puedo venir en el nombre del rey Saúl, porque llevaban 40 días en batalla y no había pasado nada. David sabía en qué nombre él estaba yendo. Él dijo: yo vengo en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, el nombre de Jesús no es una palabra más. No es un agüero. No es una palabra mágica que sale de nuestra boca. No. El nombre de Jesús es un legado. Es una herencia que tú y yo recibimos. Pero ojo, porque nuestra fe no puede estar en el nombre, sino en la persona que lleva el nombre. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Si en estos momentos yo me dirigiera hacia este es un ejemplo, ¿no? Si en estos momentos yo me dirigiera hacia la Casa Blanca, hacia Washington, entonces yo voy y le digo a los guardias: vea, yo vengo porque necesito hablar con el presidente. Yo conozco al presidente, él se llama John Biden, así que por favor déjenme pasar. ¿Ustedes creen que ellos me dejarían pasar? No, ¿cierto que no? Yo tengo que demostrar qué relación yo tengo con el presidente. Yo puedo pasar con una invitación, yo puedo pasar tal vez con una escarapela, yo puedo pasar con una carta,
Entonces, cuando ya los guardias vean eso, entonces ellos van a abrir la puerta y me van a dejar entrar. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Es que cuando a veces decimos, ay, Jesucito mío, en el nombre de Jesús, ay, Padre bendito, y entonces nosotros nombramos el nombre del Señor, pero no tenemos una relación con el que tiene el nombre, pues esto se vuelve algo más religioso. Pero cuando tú dimensionas esa relación de herencia, de ser hijo de Dios, tú decretas al orar esa autoridad que te da la fe, que te da la relación que tú tienes con Jesús. Tu oración va a ser muy diferente. Entiéndalo bien esta mañana, porque el nombre de Jesús a mí me da seguridad. Proverbios 18:10, por favor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. En la Nueva Traducción Viviente me gusta como dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos correrán a él y quedan a salvo. ¿Entiende? ¿Entiende esto? ¿Entiende que tenemos esa confianza en el Señor? Cuando nosotros oramos de verdad y tenemos esa relación con el Señor y tenemos esa comunión con Él. Quiero compartirles una historia que se encuentra en Hechos 3. Yo sé que muchos de ustedes la conocen. Está Pedro y Juan, ellos van de camino al templo, a la oración, y ellos allí se encuentran a un paralítico. Este paralítico está pidiendo limosna en la puerta de la iglesia, del templo, y quiero que vayamos allá, a Hechos 3, del 1 al 9, por favor, para que podamos entender un poco. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿No los escucho, iglesia? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que dijera. Pedro con Juan, fijando a él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Amén, gloria a Dios. En versículo 6 me lo pueden volver a poner, porfa. Entonces, en el versículo 6, ¿qué fue lo que Pedro le dio? Pedro le dio el legado que él tenía. Imagínate este milagro tan grande, este milagro tan maravilloso, porque era un hombre que estaba lisiado de nacimiento. Y de repente, en el nombre de Jesús, este hombre es sano, este hombre camina, y esto es un milagro grande, y la gente se maravilla, y la gente dice: pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pues, aunque muchos se alegraron, otros no se alegraron de ese milagro. Hay un grupo que se opone al nombre de Jesús, y usted tiene que entender que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene oposición. Entonces, a Pedro le preguntan: ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Denme una respuesta. Pedro les dice: no, es por la fe que este hombre fue sanado. Y ustedes saben que este hombre era inválido, y la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante
de sus propios ojos. Yo no hice nada, queridos fariseos. El nombre de Jesús es por eso que este hombre hoy está caminando. Más adelante, en Hechos 4, que vamos a ir allá, estos líderes religiosos pues no estaban nada contentos. Se enojaron, estaban bravísimos porque había sucedido ese milagro. Entonces ellos cogen a Pedro y a Juan y los arrestan y los llevan delante de un juicio, un concilio. Y vamos a leer el versículo Hechos 4, 7, por favor. ¿Listo? Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Miren, voy a volvérselos a repetir. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad, o sea, con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? ¿Usted está entendiendo lo que está pasando acá? Él está diciendo, ¿qué dijo el notario? ¿Qué dicen esas escrituras? ¿En el nombre de quién está? Pedro y Juan entendían el principio de la herencia. Entonces me encanta porque más adelante Pedro les muestra cuál es su herencia. En el versículo 10, por favor. 1, 2 y 3. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Aleluya. Aplauda al Dios maravilloso y grande que usted tiene. Entonces, nada contentos estos hombres sacan a Pedro y sacan a Juan y ellos se quedan ahí como hablando, como charlando y dicen, estos que se oponían, no, tenemos que hacer algo. Y en el versículo 17 y 18 allí mismo de ese capítulo, vamos a leerlo. Miren lo que ellos dicen. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante al hombre. Por favor, iglesia, no los escucho. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quiero leérselos en la nueva versión viviente. Así que para evitar que sigan haciendo su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Usted está entendiendo que hay una oposición en el nombre de Jesús? Y saben, a mí a veces me da tristeza cuando escuchamos, cuando leemos, cuando vemos a estos jóvenes talentosos que el Señor está levantando y empiezan a componer canciones y miramos a veces en entrevistas o miramos las canciones y nosotros miramos que en ninguna parte se ve el nombre de Jesús. Entonces estos salmistas empiezan a decir, no, es que para nosotros poder ganar al mundo, nosotros necesitamos hablar de paz, necesitamos hablar de amor, necesitamos hablar de que de pronto viene una energía y esa energía de repente a mí me va a transformar, pero no podemos decir el nombre de Jesús porque pues si lo decimos no nos van a poner en la emisora, la gente no nos va a escuchar. Qué pena. Qué pena porque ellos no entienden. Ellos cayeron en la trampa del concilio, donde dice, no puedes hablar de Jesús. Cuando tú entiendes tu herencia, tu legado en el Señor, tú no cedes a nada. Tú no cedes a nada de eso, de lo que el mundo diga. Y me encanta también porque Pedro más adelante en ese mismo capítulo hace una oración tremenda
y lo vamos a leer. Vamos al 29 y el 31, por favor. Sí, del mismo capítulo. ¿Listo? Bueno, yo quiero que lea pues con ganas, con energía, a ver. ¿Qué dice? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Y cuando hubiere orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Entiendes que cuando tú vences la oposición, mira lo que pasa? Vuélveme a poner, bueno, ahí está el 31. Cuando nosotros vencemos la oposición, vuelva y repita este versículo conmigo. Cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron ¿qué? Predicaban la palabra con valentía. Gloria a Dios por eso. Cuando tú entiendes eso, que vences esa posición en el nombre de Jesús, y cuando tú entiendes que tienes que a veces nosotros nos cuesta orar, nos cuesta. Entiendan, familia, que cuando nosotros nos coge ese sueño, esa pereza para ir a la iglesia, ay, toca ir a orar, qué pereza, no, yo no me quiero levantar, es porque hay una oposición, porque el diablo sabe que no quieres que tú menciones ese nombre poderoso. Entonces se presenta esa barrera, pero cuando tú cruzas la barrera que tienes, tú eres lleno del Espíritu Santo y vas a hablar con denuedo. Y familia, y tiene que temblar en el mundo espiritual. En el mundo sobrenatural tiene que pasar algo cuando tú pasas la barrera. Por eso es que Juan 14:14 nos dice, por favor, si algo, lean conmigo por favor, si algo pidiereis en mi nombre, amén. Él lo hace, amén. Mi pregunta en esta mañana, ¿qué tanto usted se está apropiando de su legado, de su herencia, de esta herencia poderosa? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Pensemos y analicémonos para que cambie nuestra vida en el Señor, amén. El segundo punto, y lo titulamos su sangre. Esa es nuestra segunda herencia maravillosa que el Señor nos ha dejado. Bajo el antiguo pacto, nosotros entendemos que existía, bajo el Antiguo Testamento, nosotros entendemos que existía el antiguo pacto, ¿cierto que sí? Cada vez que mataban ellos un animal, el acuerdo y de acuerdo a las instrucciones que Dios había dejado y que Dios había establecido a su pueblo, pues lo que pasaba en ese momento era que esa sangre era derramada, entonces eso ratificaba que había un acuerdo y ratificaba de que sus pecados, el pecado del pueblo de Israel era perdonado. Entonces ese compromiso era sellado en ese tiempo con un animal, ¿no? Ese compromiso, que era sellado con el compromiso entre el pueblo de Dios, de Israel, y Dios mismo. Vamos a mirar Hebreos 9, del 19 al 22. Hebreos 9, del 19 al 22, para que podamos entender. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y diciendo,
Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, en el antiguo pacto, pues si no se mataba un animal, pues no había remisión de pecado. Por eso es que Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, entramos nosotros a un nuevo pacto, porque Él allí derramó su sangre. Y Dios envió a su Hijo para que nosotros ya no tuviéramos que matar más animales, más cabras, más ovejas, no, sino que con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el Señor nos vuelve a reconciliar con el Padre. Amén. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Amén. Vamos a Colosenses 1:20. 1, 2 y 3. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. En el versículo 19, que me faltó haber puesto ese para que se comprenda más el versículo, el contexto, y él es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro 1, listo, 1, 2 y 3. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosa como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin... Amén. Iglesia, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa. Mire que lo estamos leyendo. Es sangre preciosa. Amén. Y desafortunadamente el mundo nos ha hecho ver a través de películas, a través de esos videojuegos, a través de esas películas donde vemos la historia de amor de una mujer con un vampiro. Y entonces vemos que todas estas cosas, el mundo quiere sensibilizarnos, no solamente a los jóvenes, no solamente a los niños, a todos nosotros. El mundo quiere sensibilizarnos, porque cuando usted recuerda el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces usted lo que piensa, y cuando usted lo lee en la Biblia, dice, claro, una corona de espina, hubo una lanza en su costado, hubo latigazos, claro, sangre, y a todos nos fascina ver películas sangrientas, pero ojo, detrás de todo esto hay un mensaje que nos está diciendo, esto es normal, no pasa nada. Es sangre, no pasa nada. Igual es la de Jesús. Pero recordemos lo que dice su palabra, sangre preciosa. Ojo, ¿no? Joyce Meyer escribe en un libro lo siguiente. El diablo creyó que al hacer torturar a Jesús y derramar su sangre, de la manera como lo hizo, lo estaba derrotando. Si el diablo hubiera pensado bien el valor que tenía la sangre del Señor, no lo hubiera hecho. Nosotros cuando leemos y vemos esas películas que tratan de demostrar lo que pasó en la cruz del Calvario, pensamos que fue solamente un tema humano, es solamente un tema humano. Y decimos, uy, pero estos soldados romanos sí eran sangrientos, fueron terribles. No, la cruz en ese tiempo era algo cultural y esto lo usaban en ese tiempo. Pero la única persona que fue torturada de la manera que fue torturada, como nos dice la palabra de Dios, fue Jesús. Porque detrás de esos romanos estaban miles de demonios, estaba Satanás detrás de todo esto, estaba detrás
de la corona, estaba detrás de la desnudez de nuestro Señor Jesucristo, estaba detrás de que literalmente la carne del Señor era despedazada. Estaba Satanás, porque Satanás le estaba diciendo: no quiero solamente que tú mueras, quiero que sufras, quiero que haya sangre, que sangres, que sangres. Pero, ¿saben una cosa? Él no entendió, iglesia, él no entendió esta verdad. Y yo espero que esta mañana tú entiendas esta verdad. Que entre más Jesús sangraba desde la punta de su cabeza, aleluya, hasta la punta de sus pies, más gracia íbamos nosotros a recibir. Aleluya. Yo le doy un aplauso fuerte al Señor. Usted y yo recibimos más gracia cuando el Señor fue tan torturado, cuando el Señor fue maltratado. Usted y yo recibiríamos esa gracia del Señor, sí. A veces estamos pasando por momentos tan difíciles en nuestra vida, donde el diablo nos tiene allí. Tal vez físicamente nosotros no estemos sangrando, pero el diablo te está allí torturando, te está allí trayendo presión, quiere destruirte. Pero en ese que tal vez en ese lugar que aparenta a nosotros derrota, puede llegar a ser el lugar donde, si tú entiendes realmente tu herencia, es el lugar donde tú vas a recibir más gloria y gracia del Dios. Amén. Él no lo sabía con el Señor Jesús, él no lo sabía. Y tampoco Él lo sabe contigo, porque Él no sabe lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Aleluya. Cuando nosotros entendemos esto, recordemos de dónde viene todo este contexto de la sangre. Y vamos a irnos a más atrás, ¿se dice? Más atrás, en Éxodo 12, donde vamos a encontrar la primera Pascua. Y allí el pueblo de Israel estaba clamando al Señor, porque ellos venían siendo oprimidos, y entonces ellos estaban clamando que los hiciera libres. Entonces Dios levanta a Moisés, y nosotros podemos ver que pasaron muchas plagas, pero en la última plaga, Faraón no los quería dejar ir. Faraón decía: no, ustedes no se van, ustedes me pertenecen, ustedes no van a ser libres. Pero Dios ya emite un juicio, entonces le dice a Moisés que él va a ordenar una plaga donde todos los primogénitos van a morir. Pero el pueblo de Israel no iba a morir ninguno de ellos. Y quiero que vayamos a esa historia. Éxodo 12 del 5 al 13, por favor. ¿Listos? ¿Leemos? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como la de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Entiendes lo que está pasando acá? Ellos matan esas cabras, se dice, ovejas, cogen y con la sangre hacen un dintel en su casa para que el ángel de Jehová no toque a ninguno de los del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces vemos que Dios no tocó a ninguno de los hijos de Israel, pero se escucharon esa noche los gritos de los padres que lloraban porque su primogénito había muerto, pero los hijos de Israel estaban bien. Preciosa sangre. Aleluya. Hay otro ejemplo que lo encontramos en Josué capítulo 2. José está a punto de conquistar la tierra prometida, entonces él manda a 2 espías a esta tierra porque quiere saber qué es lo que pasa allá. Cuando los 2 espías van, pues ellos son vistos por los filisteos y bueno, ellos empiezan a buscar dónde esconderse. Entonces aparece una mujer, dice la Biblia, prostituta, y me encanta porque a los ojos de la sociedad esta mujer no tenía ningún valor. Y entonces ella coge y esconde a sus 2 espías, a esos 2 espías, y les dice esto. Vamos a Éxodo, por favor. Ve a Josué 2, 9 y 10, por favor. 1, 2 y 3. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og. Entonces ella empieza ahí a narrarles y a decirles, yo sé quiénes son ustedes. Ella sigue hablando y dice, yo he salvado sus vidas, yo no pertenezco a su pueblo, pero por favor, cuando ustedes vengan, ustedes pueden salvar mi vida y la de mi familia. Y los espías le dicen, claro que sí, Rajá, nosotros lo vamos a hacer. Pero también le da cierta instrucción, los espías le dan cierta instrucción a ella. Y vamos a Josué, ahí mismo, en el versículo 18, por favor, Josué 2, 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia. Se los voy a leer también en la Nueva Versión Internacional. Cuando nosotros entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata, o sea, color roja, colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí en la casa. Y si usted sigue leyendo el texto, definitivamente, pues cuando ellos fueron a invadir a Jericó, la casa de Rahab no sufrió nada. Ellos no fueron atacados. Esta mujer fue salva con su familia y empezó a ser parte del pueblo de Dios. Familia, iglesia hermosa, déjeme decirle algo. Usted necesita hoy colocar cuerdas escarlatas en su casa. Ahora, yo no le estoy diciendo, no se vaya a ir corriendo ahorita para Home Depot a comprar un cordón rojo, se vaya a poner a tejer ahorita para colocar un cordón en su casa. No, yo lo que les estoy diciendo es que entiendan el principio que hay. Ustedes pertenecen al Señor, ustedes son hijos de Dios. Dios les ha dado una herencia poderosa. Y yo quiero que en esta mañana usted pueda entender este principio, que usted pueda hoy levantarse y decir, hasta aquí
Llega Satanás, tú no me vas a tocar más, tú no vas a tocar mi familia, no vas a tocar mis hijos. Tú tienes que pararte en la brecha esta mañana para que pongas límites. Usted no va a ser atacado, usted no va a ser golpeado por Satanás porque usted está colocando esos límites, usted está entendiendo el principio. Todo dolor, toda soledad, todo diagnóstico se tiene que ir en el nombre de Jesús, en ese nombre poderoso, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Porque es la sangre preciosa de Dios. Tú empiezas a establecer esos principios en tu vida y vas a tener una vida victoriosa. Tú tienes que caminar, aprender a caminar en el poder del Señor. Esa es nuestra herencia, familia, y usted tiene que pelear por ella. Amén. Hebreos 10, 19 al 22, por favor. Así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con amor. amén. Es decir, la sangre no solamente nos protege, la sangre nos permitió a nosotros entrar a la presencia de Dios, nos abrió el camino y entramos a esa presencia porque fue Jesús el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero mire que no solamente no solamente nos dice eso la Biblia, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Ahorita vamos a buscar Hebreos 9, 14. Esa palabra nos limpia, nos purifica, limpia nuestra conciencia, dice allí. Y nosotros podemos entender cuando tenemos la sangre de Cristo, en qué momento yo estoy, si estoy en un momento de pecado, si estoy en el momento de hacer la voluntad de Dios o si estoy en el momento donde nosotros erramos. ¿Qué dice Hebreos 9:14? ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo se ofreció a sí mismo? Amén. Dice en la nueva versión viviente, imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Tal vez hayan batallas, hayan hábitos en nosotros, hayan ataduras y usted dice, yo no voy a volver a caer. Y tal vez porque usted no ha tenido como esa identidad como hijo de Dios. Y entonces cuando usted realmente se apropia de la promesa de Dios, entonces usted va a entender de que nada, ni la ley del pecado, ni la ley de la muerte va a tener control sobre su vida. Si usted entiende este principio y si usted entiende que en su nombre y en su sangre, que es la sangre del Cordero de Dios la que nos lava, usted puede ser libre de toda atadura, de todo aquello que lo está asediando, del pecado. Y finalmente su sangre nos da a nosotros esa vida eterna. Apocalipsis 12, 11, ya voy a terminar. Dice,
y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Amén, somos nosotros, iglesia, somos nosotros sus hijos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, hasta la muerte. Amén. Dele un aplauso al Señor. Quiero terminar con esto, porque fue mi experiencia más cercana y quiero compartírselas en esta mañana. Yo he valorado mucho la sangre de Jesús, he valorado mucho su nombre, pero si yo tuviera que contar una experiencia poderosa, fue en este momento en que la viví. Hace unos 3 años ya pasaditos, viví lo que nadie quiere vivir, y es la muerte, experimentar la muerte de un ser querido. Mi madre pasó a la presencia del Señor, pero en sus últimos días nosotros tuvimos que estar allí en el hospital, y los que han estado en un hospital pues saben cuál es el ambiente de un hospital, ¿cierto que sí? Es un lugar de dolor, es un lugar de enfermedad, es un lugar donde yo lo puedo llamar así, prácticamente es un lugar tenebroso y frío, un lugar sin esperanza. Y en ese lugar me encontraba yo, con el dolor más grande en mi vida. Puedo tal vez ser un poco cruda en lo que les estoy contando, pero quiero que usted dimensione lo que estaba pasando. Los hospitales son lugares muy densos porque allí se salvan vidas, pero también se pierden muchas vidas. Entonces, yo me encontraba en ese lugar de muerte y de oscuridad, más que todo donde, o sea, como usted sabe que en los hospitales hay sesiones, entonces estaba en ese lugar feo, en un territorio donde pues no queremos estar. Espiritualmente eso es oscuro, hay algo, es un territorio que es bien complejo. El día sábado, el último día, porque mamá murió el domingo, el último día, pues me tocó a mí quedarme toda la noche con ella. Cuando fui al hospital, a mamá, pues mamá ya estaba en sus últimas, ya no había nada más que hacer. Entonces pasan a mi madre al tercer piso, porque ya es allí donde dejan como que los que se mueran, que los dejan abandonados. Subimos al tercer piso, iban 2 enfermeros al lado mío, me llevaban a mi madre en la camilla, y literalmente me sentí yo andando entre sombra, como dice la palabra, entre valle de sombra y de muerte. Eso era un lugar, el tercer piso es un lugar donde es como oscuro, frío, y había solamente como un escritorio donde estaban algunas enfermeras, y me llevan por un pasillo largo y yo voy caminando con los enfermeros y nos entran a un cuarto. Cuando nos entran a ese cuarto se siente una pesadez tremenda, y yo decía, ¿quién me está mirando en este lugar? ¿Qué hay en este lugar? Y quiso apoderarse el temor de mi vida. Era un cuarto sin esperanza, era un cuarto bien, no sé cómo describírselos, pero algunos me entenderán. Y yo decía, ¿qué hago? El temor quiso apoderarse de mí, pero yo dije, no, yo tengo que levantarme, yo soy una hija de Dios. Y yo empecé a orar, yo empecé a clamar, porque tengo una herencia, y yo empecé a clamar por esa sangre preciosa. Yo empecé a orar y a decir, Señor, tú estás aquí, aunque yo esté pasando por este momento difícil.
Y empecé a hablarle a mi madre, empecé a decirle, mamá, tranquila, todo va a estar bien. El Señor está aquí, el Señor está con nosotros. El ambiente cambia. No sé cuánto tiempo me pasó allí en ese orando, porque a lo último llegó entró un enfermero y me dice, esto es la gracia de Dios porque esto pasó en pandemia. Y no, como ustedes saben, los hospitales los restringen, se dice, restringen, entonces no dejan pasar gente. Y él me vio y yo sé que estaba ahí la gracia de Dios, estaba el Señor con nosotros. Él me vio y me dijo, vio a mi mamá, la revisó, me dijo, tu mami ya está muriendo. Porque le miró sus pies, los dedos de los pies son los que se van poniendo morados, entonces se dan cuenta de que ella ya está muriendo. Entonces me dijo, para que no estés sola, llama a 2 familiares, para que estén contigo. Inmediatamente pues llamé a mi papá, porque era la persona que tenía que estar allí. Y le dije, papá, mamá ya está muriendo, por favor, ven. Y vino con mi hermana la mayor. Pero lo que quiero resaltarles en esta situación es que el Señor, a pesar de que nosotros pasemos por esos valles de sombra de muerte, recordemos que nosotros tenemos esa herencia, una herencia maravillosa, y todo tiene que cambiar, el ambiente tiene que cambiar. Y aunque había dolor, aunque había tristeza en mi corazón, el ambiente cambió. El Señor me ayudó, me fortaleció, y eso es maravilloso. Yo no sé cuál sea la situación tuya en esta mañana. Yo no sé qué necesitas tú decretar hoy sobre su vida. Así que yo le pido que por favor se ponga de pie.